Uruguay se ve a sí mismo como una excepción dentro del panorama político latinoamericano. La imagen de los presidentes Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou, entrando juntos a la asunción de Alberto Fernández en Buenos Aires, recorrió el mundo, dándonos una vez más ese ejemplo de civilidad que esperamos de nosotros mismos. Yo, Luis Lacalle Pou, me comprometo, por mi honor, a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Con la declaración que usted acaba de hacer, queda usted investido en calidad de presidente de la República. El gobierno que asumió en marzo de 2020, liderado por Lacalle Pou, insistió con esa idea de la excepcionalidad uruguaya y puso especial énfasis en la transparencia y la libertad individual. La libertad de buscar la felicidad de cada uno de nosotros por los caminos que cada uno elija recorrer. El señor presidente de la República saliente, doctor Tabaré Ramón Vázquez Rosas, entregará la banda presidencial que simboliza el final de un mandato presidencial y el inicio de un nuevo mandato por los próximos 5 años. Llegó la hora de hacerme cargo. ¡Viva la patria! Los uruguayos practican una muy preciada libertad responsable. Los uruguayos nos demuestran que son capaces de hacer uso de su libertad de manera responsable. El uruguayo entendió y aplicó su libertad responsable como yo muy pocas veces vi en mi vida. El presidente tiene una nota muy positiva. 56% de los uruguayos aprueba su gestión. La credibilidad que el país tiene en el mundo se puede medir de muchas formas. Una de las más importantes es la que impacta en la movilidad que pueden tener sus ciudadanos fuera de fronteras. Con el pasaporte uruguayo se puede ingresar sin visa a todos los países de Sudamérica, a la Unión Europea, a Emiratos Árabes Unidos y a Rusia. En total, 156 países aceptan el pasaporte uruguayo sin visa o con visas de fácil acceso. No parece casual, entonces, que los dos casos más complejos que debió afrontar el gobierno de Luis Lacalle Pou están relacionados con ese documento. Qué fit que está Lacalle Pou. Es facha Lacalle Pou. Es Hulk. Mire lo que tengo acá. ¿Dónde lo conseguiste? Ah, ¿le gustó? Creo que hasta hace ruido y todo, mire. Qué bárbaro, ¿eh? Confirmada la separación de esta pareja presidencial de América Latina. Acá nomás, Uruguay. Usted no es un tipo común, Lacalle Pou, ¿qué quiere que les diga? Tan común no es. Usted No, bueno, ahora soy presidente de la República, pero soy bastante normalito. No, se lo ve, se lo ve, se lo ve. Mirá, el presidente sentado ahí como un transeúnte más, boludo. Vale. Marco, no, yo no me quema la parte de esta calentita, me quema todo. Momento de churro. ¿Está filmando ya? Me tengo que estar. En el entorno menos visible del presidente empezaban a procesarse dos tramas oscuras que durante los siguientes 2 años ocuparían las primeras planas de los medios uruguayos y tendrían una amplia cobertura a nivel internacional. Alejandro Astesiano es un facilitador, es un arreglador de cosas, es un solucionador de problemas. Sebastián Marcet es el supuesto gran facilitador. Dos nombres desconocidos para la mayor parte de la ciudadanía.
2 causas judiciales que serán recordadas como las principales crisis políticas que tuvo que enfrentar la calle Pou. Hay polémica en Uruguay después de la captura de Alejandro Astesiano. Alejandro Astesiano, el jefe de la seguridad del presidente de la calle Pou, fue detenido anoche por orden de fiscalía. Alejandro Astesiano. Alejandro Astesiano. Alejandro Astesiano. Alejandro Astesiano. Alejandro Astesio, que es el, como ustedes saben, Astesiano. Alejandro Astesiano. Alejandro Astesino. Se detuvo a Alejandro Astesiano. Jefe de custodia del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou por un aparente fraude con pasaportes. Que el domingo, luego de acompañar al mandatario uruguayo a las vacaciones que mantuvo, llegó al aeropuerto de Carrasco y ya desde ese momento le informaron al presidente de la calle Pou que fue detenido en la residencia oficial de Suárez y Reyes. Acusado de dirigir una red criminal que proveía partidas de nacimiento falsas en las que decían que ciudadanos rusos tenían padres uruguayos, lo que les permitía acceder entonces a la ciudadanía de la República Oriental del Uruguay. Astesiano, que tiene 58 años, ex policía, trabaja con la familia Lacalle desde hace más de 2 décadas. Fue imputado por la presunta comisión de un delito continuado de suposición de estado civil en calidad de coautor. El delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias, que es precisamente el delito por el cual se lo asocia por estos pasaportes falsificados. Esta investigación comenzó 2 años atrás. Es una investigación de larga data que va a llegar además tiempo. Con partida de nacimientos falsas, se simulaba que personas rusas tenían padres uruguayos utilizando datos de personas fallecidas. De esa manera podían acceder a la nacionalidad uruguaya y sacar cédula o pasaporte. El nombre del jefe de la custodia presidencial aparece en un dispositivo electrónico incautado al escribano que fue imputado el sábado. Aclarando que todavía no se ha podido conocer todo el alcance que tiene esta actividad acá y fuera de fronteras. El magistrado a cargo del caso le impuso además 30 días de prisión preventiva. El jefe de la custodia del presidente de la República está en prisión. Utilizó su despacho en el 4º piso de la Torre Ejecutiva para reunirse con sus cómplices. Un escándalo. Obviamente, si ustedes se sorprendieron de la noticia, imagínense quién habla cuando estos últimos 5 días estaba fuera con mis hijos y con la persona que ayer fue detenida. En septiembre me llama el director nacional de identificación civil, el comisario Martínez, y me dice que había un ciudadano ruso que estaba tratando de gestionar la documentación uruguaya con documentación aparentemente adulterada. Y surgió el nombre de quien ejercía de custodio del presidente de la República. O sea que fue todo en 3 días. Como reflexión y obviamente, como siempre, dispuesto a contestar sus preguntas, la enorme tranquilidad personal y que puede tener el resto del país del profesionalismo y de la independencia tanto de la Fiscalía como de la Policía. Los senadores y los diputados están analizando a esta hora los pasos a seguir. Del bochorno, la debilidad institucional, problema con las relaciones internacionales. Eso es lo que le hace daño al país, no un perejil, como es Astesiano. Vamos a hablar en lenguaje de los que ejercimos el derecho penal. Es un perejil. El señor Astesiano, que es un delincuente y que formó parte de una organización. No hay duda de eso, ¿eh? Este tema de Astesiano a nosotros nos sorprendió, pero no somos de los que nos vamos a quedar callados frente al embate, frente a amplista, de querer relatar esto como si fuera la Cueva del Mal, Ciudad Gótica, cuando realmente es tipo Franchella en el encargado. El Fibra, como era conocido Astesiano, no solamente es el jefe de custodia, es un facilitador, es un arreglador de cosas, es un solucionador de problemas. No es solamente un custodia, es una persona que además con sus propios amigos, con todo, normalmente es un facilitador. Y bueno, quizás se tentó en este caso, no sé, lo va a terminar diciendo la justicia, ¿no? El presidente en algún momento pudo verse vulnerable su seguridad propia en alguna situación. Jamás. ¿Se dio algo de eso? Jamás. Profesionalmente intachable.
Viendo ahora la situación en retrospectiva, ¿usted había notado en algún momento alguna situación anómala, extraña, algo que llamara la atención? Entiendo tu pregunta. Te podrás imaginar que si mi respuesta fuera positiva, estaría encubriendo. Y con todo respeto, entendiendo tu pregunta, a esta altura creo que nos conocemos y saben cómo actúa el presidente de todos los uruguayos. Presidente, perdón, y te quiero aclarar una cosa más para hacer la historia. Yo lo conocí a Alejandro en el año 99 en una campaña, después lo vi de vuelta en el 2004, después lo vi de vuelta en el 2014 y en el 2019 me acompañó en toda la campaña. Me cuidaba a mí, a mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia, a una persona que pueda tener un indicio de que actúa por fuera de la ley. En cierta manera, cuando surge el problema con Astesiano, a mí no me causó sorpresas en el sentido que, bueno, que la información indicaba que, bueno, que había antecedentes que no lo amparaban, vamos a decir, para sorprender. El ex jefe de la custodia presidencial tiene 35 anotaciones vinculadas a indagatorias por diferentes causas. Las primeras datan del 2002, cuando Astesiano tenía 30 años y ya trabajaba con el expresidente Luis Lacalle Herrera. En ese entonces, el 3 de mayo de 2002, Astesiano fue indagado por hurto en Montevideo. En 2003 fue nuevamente indagado por la misma causa, al igual que en 2007. También fue indagado por apropiación indebida 5 veces en 2003, 2004, 2005, 2007 y 2012. Por estafa 8 veces en 2005, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Ya estuvo preso, sí. ¿Cuándo? En el 2013. Por eso decíamos hace 9 años atrás. Presidente, usted ayer en la conferencia decía que el jefe de la seguridad no tenía antecedentes. Sin embargo, hoy salió la publicación de que tuvo un antecedente en el año 2002. Sí, me enteré igual que ustedes por la prensa, no sé quién fue que lo publicó. Nosotros cuando pedimos el legajo de Alejandro Astesiano, no figuraba antecedentes penales, ninguno. Astesiano vio estas declaraciones de la calle Pou cuando ya estaba preso. El fiscal Fernando Romano, que reemplazó a Gabriela Fossati durante algunas semanas, entrevistó a Astesiano en la cárcel de Punta Rieles y le preguntó por este tema. Soy una persona común que llegó donde está. Tuve mis errores de mi vida, sí, claro, tuve muchos errores, pero siempre hinchando para adelante. Siempre por la familia. Siempre por la familia. Y mire que tuve obstáculos. Mire que yo salí de estar preso en el 2013, que estuve preso, usted vio que tengo un antecedente. Y yo iba preso cada rato porque a mí no me dan la cédula de identidad. Después de haber cumplido. ¿El presidente no sabía que usted había tenido todas esas indagaciones y había sido procesado? Sí, pienso que sí. ¿Sí o no? Sí, pienso que sabía. ¿Por qué lo negó? Política. ¿Correcto? Si bien es un cargo muy importante, porque uno mira la ley, el decreto que establece sus atribuciones son muy importantes, ¿no? Puede acceder a todos los servicios de inteligencia, a todos los servicios de la policía, nadie le puede preguntar nada, va y lo pide y le dan la información, ¿no? De ahí la incidencia que tuvo luego. Esa figura no era una figura hasta ahora conocida. Si vos preguntabas quién era el jefe de la custodia presidencial de los otros presidentes, no sabías, ¿no? Pero, digamos, nadie puede decir que el presidente no sabía, ¿no? A ver, yo supongo que sabía antes de que nosotros diéramos la información. Quiero creer. Comenzando el año 2020, a mí me llegó la versión, ciertas referencias de posibles anotaciones policiales del señor Astesiano. Y reitero que por una cuestión de lealtad lo informé. Lo informé como correspondía, en base a una versión verbal, puesto que siendo un ciudadano que no estaba en el ejercicio de ninguna función, mal podía acceder yo al sistema de gestión de seguridad pública. ¿Cómo lo transmití? Verbalmente, de la misma manera en que me fue a mí planteado. En un audio que mandó al subdirector de policía, Jorge Berriel, Astesiano contaba que algunas personas habían acercado sus antecedentes a las máximas autoridades de la presidencia. Cuando yo entré, él andaba a contar la ficha mía. Fuiste yo un día a Nicolás Martínez, el secretario del presidente, que me conocen como vos todos saben. El presidente agarró y le dijo, del Fibra, le dijo, no vas a hablar del Fibra, dice, el Fibra yo sé todo, usted lo que hizo para darle comer a la familia, yo del Fibra sé todo. Y cuido a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mis hijos, dice, vos, dice, del Fibra no me venga a hablar. Lo cortó y ahí fue que empezó a decirme, vos no lo quiero en la calle, no lo quiero en esto, no lo quiero en esto, no lo quiero. Ya está. Porque vio que era traidor, porque un tipo que va a hablar de nosotros, va a investigar a nosotros mismos, es un traidor.
La justicia extendió la prisión preventiva que recae sobre el ex jefe de custodia del presidente y sus 2 cómplices. Bueno, y además, fíjense esto, ¿no? Fiscalía imputó a 2 jerarcas policiales y señaló que claramente la investigación sobre Alejandro Astesiano podría exceder el tema pasaportes. Los bienes incautados, y escuchen esta cifra, se estima es por más de 100 millones de dólares. Esto incluye inmuebles lujosos, depósitos logísticos, 9 estancias, 6.000 cabezas de ganado, camiones y 13 aeronaves. Estamos hablando de un mega operativo para desbaratar una red narco dedicada al tráfico de cocaína a Europa principalmente. Se llama A Ultranza PY y vamos a compartir esta información. En febrero de 2022, a casi 1.400 kilómetros de distancia, en Asunción, una investigación de la Fiscalía paraguaya puso en la mira a un joven ciudadano uruguayo. Nosotros tenemos determinado entre 20 y 25 toneladas, pero a eso se tienen que sumar las de Uruguay. Sebastián Enrique Marcet Cabrera es el líder uruguayo, es el eje, el que organizaba todo. Es el supuesto gran facilitador del grupo, vinculado a gente de la altísima sociedad. Muchas veces utilizando documentos de contenido falso bolivianos, algunas veces con su propio documento real, y se observa un permanente movimiento entre Paraguay, Bolivia, Uruguay. Él logra penetrar en diversos ámbitos de la sociedad paraguaya. Porque todas estas personas estuvieron en la fiesta y están investigando, porque todos tienen que ser investigados para ver qué responsabilidad tiene. Hasta que los medios paraguayos empezaron a hablar sobre Sebastián Marcet, eran muy pocas las personas en Uruguay que conocían sus antecedentes y sus orígenes. A mediados del 2013 se ejecutó en el Uruguay el operativo llamado Halcón, que permitió la detención del conocido piloto Juan Domingo Viveros Cartes, alias Papacho, cuya aeronave transportaba 450 kilos de marihuana. La carga, según los investigadores, los antidrogas de Uruguay, tenía como destinatario ¿quién? Sebastián Enrique Marcet Cabrera. Tenía un poco más de 20 años nada más. Era un joven hombre de negocios. Sí, pero como le gustan los viajes suntuosos, exóticos, se fue a Dubái y fue detenido, acusado de portar un pasaporte paraguayo falso. ¿Y qué pasó de él después? En Dubái le reportan a Uruguay, pero Uruguay no reaccionó. Investigando el caso de la Operación Guaira, que vincula a Papacho Viveros Cartes, familiar del presidente de Paraguay, resulta que uno de los peones que tenía allí Papacho era un muchacho, un joven de apellido Marcet. Eso aparece en los documentos policiales, ¿no? Pero mal escrito. Aparecía con C, Marcet. Nosotros nos enteramos de Marcet a partir de una operación en el año 2013 sobre el tráfico de droga que venía en avión desde Paraguay. Y ahí se determina que había conocimiento sobre un envío por avión de drogas. Sí. Y se hace el procedimiento, se incauta el avión y
la mercadería y todas las personas, pero paralelamente a eso había otro envío que es detectado por la Fuerza Aérea. Todo empezó sobre las 11 de hoy, cuando el radar móvil de la Fuerza Aérea Uruguaya, ubicado en el norte del país, detectó el ingreso en el espacio aéreo de 2 aeronaves. Inmediatamente el procedimiento se inició y 2 cazas A-37 obligaron a bajar a uno de ellos, que resultó ser un Cessna de fumigación con un extraño cargamento de combustible. Paralelamente, la Brigada Antidrogas y la Republicana esperaban parapetados en una pista clandestina detectada en un campo de rocha cercano a Cebollatí, en lo que se llamó Operación Guaira, y pretendía detener a una organización de narcotraficantes que iban a bajar droga proveniente de Paraguay. Y ahí es que inmediatamente nos damos cuenta que hay algo que está jugando paralelamente. Y en la segunda estaba involucrado el piloto, era alguien muy vinculado en Paraguay. La detención de Papacho Cartes en Uruguay en 2013 generó una crisis política en Paraguay. Su sobrino, el entonces presidente, Horacio Cartes, tuvo que salir a dar explicaciones. Sea quien fuera, lo que no podemos estar haciendo es diferencia. Él estaba con deudas y tiene que pagar. Pero ni un privilegio, así como ha recibido. ¿Haciendo una influencia como para beneficiarle? ¿Y si te parece? Si a vos te parece. El grupo que estaba a cargo de recoger esa mercadería estaba integrado por Marcet. Que bueno, que llamó la atención porque en ese momento Marcet no tenía antecedentes. Vamos a decir, no estaba en el radar. Muchas de estas personas terminaron en prisión, fueron condenados, cumplieron largas condenas. Y un personaje como Marcet aparece primero como un personaje totalmente secundario, del que no se sabía mucho. Era muy joven, pero surgía en este grupo. Y bueno, fue procesado, detenido procesado en aquellas circunstancias. Y ahí se da otro fenómeno que tampoco es nuevo en el Uruguay, que es que personas que con poca experiencia o incluso que se dedican a otros rubros delictivos, en la cárcel se transforman en narcotraficantes y son narcotraficantes eficaces. Cae Papacho Viveros Cartes y cae Marcet. Lo apresan y lo llevan a un sector del penal de Libertad junto con los narcotraficantes internacionales. Fue el momento cuando él pega el salto. Él empieza a aprender lo que era este negocio del tráfico de cocaína y otras cosas también, porque no es solamente traficar, sino que también tenés que crear una infraestructura. Y eso le enseñaron a él. Ya en la cárcel ya se había hablado de eso, ¿no? Que era una persona diferente, leía, estaba al tanto de las noticias, sabía toda una cantidad de cosas. Entonces, estamos ante una persona que es realmente peligrosa. Invita a pasar a sala al señor ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al señor subsecretario del Interior, el señor Guillermo Maciel, al señor prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. Desde la Presidencia de la República se le abrieron las puertas de par en par al crimen organizado y tal vez hasta vinculaciones con la mafia rusa, montando un esquema de corrupción para facilitar pasaportes para actividades ilegales a nivel internacional. Pero rechazamos de todo punto de vista que se diga, como se ha afirmado, desde Torre Ejecutiva había una organización para delinquir instalada por el señor Astesiano. Nosotros queremos decir toda la verdad. Vamos a decir toda la verdad. No hemos ocultado la verdad. La palabra del señor prosecretario de Presidencia, el doctor Ferrés. Gracias, presidenta. Buenas tardes para todos. Efectivamente, en la exposición el senador Sánchez varias veces aludió al cargo de jefe de la seguridad presidencial. Yo voy a ser breve y concreto en lo que tengo que decir y hago una precisión previa. Nunca fue el jefe de la seguridad presidencial. Sin embargo, durante el llamado a sala se conocieron algunos documentos oficiales en los que Astesiano figuraba como jefe de la seguridad presidencial, algunos de ellos firmados por el propio Ferrés.
El presidente de la República dice la verdad. Ante la Fiscalía, Astesiano no escondió su malestar por los intentos de Ferrés para desacreditar su lugar de responsabilidad en presidencia. La verdad, le digo, como que yo no era el jefe político. Usted pida mi pasaporte. ¿Qué decía el pasaporte mío firmado por el presidente de la República? Jefe de la seguridad del presidente. Y lo negó Ferrer. Y lo hago yo y lo rompieron. ¿Por qué lo rompieron? ¿Por qué no se entregaron a la Fiscalía? ¿Por qué Fiscalía no pidió el pasaporte diplomático? Yo tenía el pasaporte diplomático. ¿Por qué Fiscalía no pidió el pasaporte mío? Que dice ahí el jefe de la seguridad presidencial. ¿Yo hago el pasaporte? No. Señor. Algunos de los informes que me daban del Ministerio de Relaciones Exteriores me parecían insuficientes y eso se lo trasladamos al secretario de Presidente, a Delgado, en una audiencia en noviembre, que vino él y Ferrés el mismo día. ¿Qué sabe usted del trabajo que desempeñaba Astesiano? Yo a Astesiano lo conocí en la campaña electoral, estaba en el equipo de seguridad del entonces candidato y después presidente electo, era civil, es civil mejor dicho, y cuando se asumió el gobierno se lo contrató en la parte de seguridad presidencial, que hay civiles contratados ahí ya de los gobiernos anteriores, y siempre supe que él era el jefe de la custodia móvil del presidente. De todas maneras, yo quería transmitirle que a través de lo que hemos podido procesar hasta ahora, que nos falta mucho de procesar, Astesiano tenía vínculos con muchísimas autoridades y que había un manejo de información que estoy segura que ustedes no sabían y que es bueno que los resguardaran. A ver, había información de a dónde viajaba, con qué documentación viajaba la esposa del presidente, a qué destino, por qué lo hacía, en qué vuelo, había información reservada de todos. Todas esas son situaciones que yo me veo en la obligación de transmitírselo para que ustedes lo consideren. Sí, le agradezco mucho. Antes de ir a los lugares, le agradezco mucho. Él transmitía a dónde iba. Usted, esas situaciones, no sabía nada. Absolutamente no. Concurre citado el prosecretario de Presidencia, doctor. Rodrigo Ferrés. ¿Ustedes imaginaban esta manera de comportarse de Astesiano? No, jamás. O sea, decepcionado primero, en lo personal yo no puedo creer, es otra persona a la cual yo conocí. Están los mensajes con el secretario de Ferré, que mi teléfono está como Fata Ferré, que me decía, te manda Rodrigo chequeala a ver si está bien. Es más, los trámites de pase en comisión, los firmaba yo y los mandaba al Ministerio del Interior, doctor. Yo no estaba ahí. ¿Usted se piensa que yo puedo montar una oficina en el cuarto piso? Yo no sabía que él se reunía con gente en la oficina administrativa del piso 4, que es donde se hacen los carnés, las placas, se llevan seguimiento, trabaja más de una persona. Y después resultó que Astesiano además tenía un despacho, parece que era así. ¿Usted no sabía que tenía un despacho? Sí tenía, nosotros fuimos. En el celular de Astesiano había decenas de conversaciones de WhatsApp en las que pueden verse qué tipo de actividades organizaba el jefe de la seguridad presidencial desde el piso 4 de Torre Ejecutiva. ¿Andás, Homero? ¿Andás bien? Ayer cuando me llamaste estaba con aquel. Vamos a tratar de escuchar lo que te digo. ¿Viste el tema de los árboles que te digo? Pero hizo saber el nombre de la empresa a este hombre y cuanto antes tiene que conseguir 4 lucas. Él no es manga, lo único que ellos ven si da para adelante o no. Está así de frente. Buen día, ¿cómo estás? Escuchá, Alejandro, ahí para ganar una moneda. Están buscando una camioneta. ¿Cómo andás? ¿Estás bien? Están buscando una camioneta blindada. ¿Sabés de algo? Avísame. Saca la plata arriba de la mesa. Yo le dije que le iba a romper el orto, le mandé así por una gente ahí que íbamos a empezar con el lavado activo, que el presidente me da la mano. Que ahora en junio, el 19 de junio, a menos arrancamos con eso. Querido, ¿cómo estás? Escúchame, no es para pedirte nada, pero sí algo que podemos ganar un dinero. Tengo un profesor que ha viajado por Angola, por todo el mundo, un empresario, ¿está? Que tiene un proyecto para presentarle al presidente de la República. Es como digo yo, si no jugamos, no ganamos. ¿Te puedo pasar el contacto o le paso el contacto a él y él te llama? Dame el ok.
Vamos a hablar de uno de los temas de la semana, que es el caso de Sebastián Marcet. Habría recuperado su libertad luego de completar algunos trámites administrativos, citan varios medios paraguayos. Fue detenido en Dubái por portar pasaporte paraguayo falso y en ese momento pone en marcha una jugada que permite su liberación. Apenas se supo que Marcet había conseguido un pasaporte uruguayo desde Dubái, los senadores del Frente Amplio presentaron pedidos de acceso a la información en Cancillería y Ministerio del Interior. Marcet Cabrera gestionó un pasaporte uruguayo desde prisión con la colaboración de sus abogados a través de la sección consular de la Embajada de Uruguay en Abu Dhabi. Una fotografía de él luego de recuperar su libertad. Acá estamos. En agosto de 2022 decidieron interpelar a los ministros Heber y Bustillo. El presidente Lacalle Pou tuvo que salir a dar explicaciones. Realmente muy molesto, enojado, caliente, diría alguien en una esquina con lo que sucedió. El pasaporte no fue un pasaporte express. Se ha afirmado que este trámite ha sido un trámite express. Y yo creo, señora Presidente, que tenemos elementos de sobra a lo largo de esta tarde, tanto en mi intervención como en la intervención del señor Canciller, para demostrar que esto no es así. ¿Que hicimos averiguaciones? Sí, señor miembro interpelante, hicimos averiguaciones. ¿Coordinadas con el ministro de Relaciones Exteriores? Sí, coordinadas. Averiguaciones, no investigaciones. Un pasaporte emitido en condiciones difíciles de comprender por su celeridad, su trámite y sus detalles. La oposición, que yo puedo compartir o no lo que está haciendo, en realidad creo que le pegan a todo lo que se mueve, honestamente sabe que se actuó a derecho y como debía ser, y que el gobierno uruguayo no podía actuar de otra manera con respecto a este tema, agrego yo, lamentablemente. Una situación bastante complicada para el gobierno. ¿Cómo y cuándo comienza este trámite? Un tipo entra con un pasaporte falso a un país como Dubái. Ese hecho ya es sospechoso. Claro, es decir, portar un documento falso para cualquier mortal no es considerado delito. Pero en ya Dubái, con eso. En Dubái. ¿Y acá no? Bueno, pero Sobre el caso Marcetti en cuanto a la tramitación, uno se pone en la situación si hubiera estado, ¿qué hubiera hecho, no? Primero, que no existía extradición y que la cónsul se haya trasladado a tramitar un pasaporte a una cárcel. Porque generalmente eso se hace cuando se pide la extradición o cuando el país solicita que se identifique a la persona, en este caso al uruguayo, que esté detenido, para ver si es quien dice que es. Si a mí me dicen, hay una persona que es uruguayo, que está detenido, que viajó con pasaporte paraguayo y que a su vez ese pasaporte es falso, yo ahí ya tengo que prender alguna alerta. ¿Por qué no viajó con pasaporte uruguayo? ¿Qué problema tiene para obtener el pasaporte uruguayo? en noviembre, ¿quién sabía quién era Marcet? ¿Quién de todos nosotros sabía quién era Marcet? Esa es la realidad. Y mucho menos quienes actuaron a nivel consular. Luego de la interpelación, la Fiscalía abrió una causa penal por la entrega del pasaporte, en la que fueron investigados más de 10 funcionarios del gobierno uruguayo. Dámela. Habrá. 2 días antes que me hicieran la interpelación en el Senado por este tema, me cuenta el subdirector de Identificación Civil que él había estado reunido con Balbi. Pero yo, ¿cómo me podés decir esto 2 días antes de la interpelación? Que lo no, pero yo lo conozco del fútbol. Está bien, pero ¿qué te pidió? Que apurara el pasaporte. ¿Y qué pasó? Que no habían encontrado el pasaporte, pero hubo el intento con un mail que el señor subdirector mandó a Científica para que apuraran el pasaporte. ¿Desde cuándo fue representante legal entonces el señor Marcet? Mediados del 2019. ¿Quién lo contrató? Él y su señora. ¿Llegó a hablar con él?
Sí, claro. ¿Directamente? En mi oficina. ¿En su oficina? Sí. Lo del pasaporte me adelanto a decirle que vino posteriormente a la detención de él en Emiratos Árabes. Prado, también usted recién refirió a los tiempos del pasaporte, ¿no? En mi experiencia consular, cuando yo remito una solicitud de pasaporte en el sistema, eso generalmente me demora una semana, por lo menos. Que al día siguiente ya estuviera impreso en Cancillería es algo que yo nunca había visto. Fiorella, muchas gracias por tu diligencia, siempre lista y bueno, a nuestras necesidades dentro de tu múltiple y cargada agenda. Te repito, muy amable, muchas gracias y bueno, yo lo voy a monitorear de acá y bueno, cuando vaya para ahí seguimos en contacto. Bueno, buena semana y buena jornada ahí con los miembros del gobierno que van. Uruguay está dispuesto a ofrecerle al mundo los elementos necesarios para ser libre. Our national badge tiene 4 elementos. Uno de esos elementos es el caballo. Meaning liberty. Ahí la que va a comer es la viceministra por algo que hizo y todavía lo hizo estando nosotros ya en el país. Estábamos justo en Dubái. Ay, no te creo. Acá hay algo que es claro. La emisión de los pasaportes, tanto cuando se tramitan en el Uruguay como cuando se tramitan en el exterior, es resorte exclusivo y excluyente del Ministerio del Interior. En este caso, se logró correr el foco del Ministerio del Interior a Cancillería en un asunto que claramente era competencia exclusiva del Ministerio del Interior. Hay otra cosa, en el único lugar que se probó que había habido un apuro en cierto sentido del trámite fue en el Ministerio del Interior. Lo que ha desatado una polémica en torno a justamente, bueno, a ver, ¿por qué se le da el pasaporte? El pasaporte se tramitó de acuerdo a la normativa vigente. ¿Y cuál es la normativa vigente? Bueno, es una flexibilización a través de un decreto del gobierno de Mujica en el cual solo se exige no tener antecedentes en el Uruguay. Con el decreto vigente no había otra manera que darle el pasaporte. No es así y lo voy a seguir discutiendo. El decreto tenía un artículo bisagra que permitía no expedir el pasaporte o tomarse el tiempo para estudiar la situación. Y a la fecha en que se solicita y se tramita este pasaporte por parte de Cancillería, este ciudadano uruguayo, Marcet, no registraba ningún antecedente en el Uruguay y tampoco tenía un requerimiento internacional. Cancillería había advertido al Ministerio del Interior que se estaba tramitando el pasaporte. No en una, en varias oportunidades. O sea que tenían absolutamente toda la información. Yo no mentí en el Parlamento, como tanto inventaron que yo había mentido. El que mintió fue Bustillo y eso sí, no sé. Y esa parte, el que mintió fue el canciller. De lo que advirtió simplemente es de que se había detenido a un uruguayo portando un pasaporte falso, presuntamente falso, y que era un futbolista uruguayo. No se habló de... Tú decís que es un jugador de fútbol y que no... Eso lo sé, él lo dijo, no sé por qué lo dijo. Y en ese momento, obviamente, siendo la número 2 de él, obviamente que uno después va al momento y dice... Tendría que haberme parado y me tendría que haber ido, pero en ese momento era una situación muy difícil decir, me planto y me paro y contradigo al ministro y me pongo al lado de la bancada del frente, cuando fue una cosa totalmente espontánea, que todos los que estaban ahí sabían que lo que estaba diciendo no era así. El 2 de marzo del 2021, el gobierno uruguayo habían negociado en forma secreta un acuerdo con una empresa que se llama Castro Ignatí. Esa empresa amenazaba con iniciarle un juicio por $1.500 millones al Estado uruguayo. Se llega a ese acuerdo en forma secreta, se hace público y comenzó un proceso de denuncia en Uruguay de lo que nosotros llamamos la entrega al puerto, porque se le dio el principal negocio del puerto de Montevideo hasta el año 2081. A los pocos días comienza esta comunicación entre Vertical Sky, el gerente uruguayo, que se llama Marcelo Acuña, y Astesiano, que era el jefe de la seguridad presidencial. ¿Andas bien? Ale, nos vemos mañana entonces, ¿a qué hora? Decime a qué hora y dónde vas a estar. Son unos minutitos nomás, pero si es medio informal, mejor todavía. Él envió
14 mensajes de WhatsApp sobre este tema en el lapso de un mes, o sea, a un ritmo de un WhatsApp cada 2 días. Él señala, necesito toda la información personal de los senadores Vergara y Carrera. Conseguimos información de estos dos porque los quieren apretar. Los tenemos que atar para que retiren la denuncia del puerto. El ex custodio presidencial Alejandro Astesiano admitió haber recibido el pedido de una empresa de seguridad para investigar a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara. Ale, ¿cómo estamos? Decime, por favor, que tenés lo mío, no me la marees. Si no lo tenés, decime. Digo, porque si no veo a ver de buscar información en otros lados. Ah, puede salir algo ahí, una moneda, Marido, Marcelo, es que te apretan y me dicen, sí, dale. Mirá, ayer quedamos que la mandaban a otro y el otro me la mandaba a mí porque no querían dármela a mí directamente, te apretaron. Bueno, buenazo, avísame, por favor, porque lo necesito urgente. Y ahí depende, ahí capaz que sale algo, ¿viste? Según supo La Diaria, Astesiano declaró ante la fiscal Gabriela Fossati que el gerente en Uruguay de Vertical Skies, Marcelo Acuña, le solicitó que hiciera las fichas de los legisladores. Sabíamos que Vertical Sky era una empresa que se había constituido en Miami y era una empresa que vendía este tipo de servicios de inteligencia. La fiscal del caso Astesiano señaló que hablar de espionaje contra Charles Carrera y Mario Vergara con la información recabada hasta el momento carece de fundamentos. Sí, individualizamos que hubo un pedido, pero no pudimos determinar en ese momento que hubiera habido ninguna acción positiva de parte de Astesiano para, digamos, cumplir con el pedido, ni que hubiera recibido dinero. A lo mejor, a lo largo de los meses siguientes se pudo obtener más información. Efectivamente, Sabrina Flores, la fiscal que tomó el caso Astesiano tras la renuncia de Fossati, logró avances en la investigación por espionaje. ¿De su nombre? Ricardo Martínez Simones. Soy comisario mayor, cumplí funciones en presidencia desde el año 2020. Está citado en virtud de que está investigando en esta causa la denuncia que hicieron los senadores Vergara y Carrera. Usted surge en algunos chats, en conversaciones del señor Astesiano respecto justamente de los senadores. ¿Astesiano le pidió información en concreto? Verbalmente sí. Verbalmente me preguntó qué tal era Charles Carrera. Yo le dije, mira, fue el que me hizo el sumario y pasó esto y esto. ¿Le preguntó qué tal era Charles Carrera? Sí. En esos términos, sí, exacto. Sí. Supuestamente el presidente quería saber. ¿Usted entendió que el presidente quería saber información de Astesiano? Y sí, lo dice ahí en el chat, que él mismo dice, Luis quiere llegar al fondo de todo. ¿Usted utilizó parte de esa información? ¿Le dieron esa información? ¿Astesiano le transmitía información del ámbito para presionar a políticos o a integrantes de...? Me voy a tomar la pregunta como si no nos conociéramos. Pero entiendo que la tienen que hacer. Obvio que no. Pero además, de todo el humo que hay, de todos los pelotazos que hay, estaría bueno que se comprueben. Por ejemplo, contesté que no, sobre ese tema puntual. Por ejemplo, ahora hay una supuesta investigación o seguimiento a 2 legisladores que habría pedido una empresa. Se pide por parte del Frente Amplio que yo sea categórico en rechazar. Hay una supuesta investigación de una empresa privada. Si fuera así, es una muy mala señal que se ha investigado cualquier dirigente político, cualquier persona. Ahora, ¿qué tiene que ver el gobierno? Todos podemos ser objeto de un agravio de esa naturaleza, de una empresa, de un narcotraficante, de un delincuente o de alguien que quiere influir sobre la libertad que protege la Constitución en el accionar de los legisladores que tienen la investidura de la representación popular. Estamos frente, sin lugar a dudas, al hecho más terrible de crisis institucional, sin precedentes en la historia, y yo entiendo al gobierno preocupado. Bueno, yo lo que espero es que cuando pase todo esto, cuando la justicia falle, sea cual sea el resultado, los que hablaron e hicieron un uso político partidario, sin medir el supuesto deterioro que ellos adjudican de la institucionalidad, espero que hablen. ¿O saben qué? Vamos a hacer una cosa, yo les hago acuerdo, ¿tá? Y les mando un WhatsApp, les digo, acuérdense que dieron manija, acuérdense de los disparates que dijeron, vamos a ver si ahora sostienen lo que dijeron, si es que la justicia falló en consecuencia, o dicen, una vez más, nos equivocamos y dimos manija.
La justicia imputó al militar retirado Marcelo Acuña, gerente de Vertical Skies, por un delito de cohecho tras pedirle al ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano que investigue a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara. Hubo un ofrecimiento de dinero hacia Astesiano, pero bueno, más información no puedo dar porque la información también es reservada porque esto significa que sigue la investigación y la investigación sigue siendo reservada. Y después que se confirmó la sentencia, que confirma el espionaje, que condena a Acuña, el gerente uruguayo Vertical Sky, el presidente de la República no tuvo la gentileza o la generosidad de por lo menos reconocer que se había equivocado. Lamentablemente la investigación aún no arrojó luz con respecto a quién fue el que en última instancia solicitó esta información, tenía ese objetivo de apretarnos para que retiráramos, chantajearnos, ¿no? Para que retiráramos la denuncia y que en última instancia fue el que puso el dinero para que esas cosas sucedieran. La historia es el intento del gobierno, de jerarcas del gobierno, del Poder Ejecutivo, de cercanos al presidente de la República, por evitar que cierta documentación llegara a manos de la justicia, que esa información además iba a terminar en manos de la oposición. ¿Y qué hicimos? En septiembre y en noviembre el señor subsecretario se comunica con la señora subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores para interiorizarse de cuál era la situación del señor Marcet. Averiguaciones. ¿Está? En esas dos oportunidades, él me solicita esa información puntual de la situación de este señor Marcet, a lo cual yo, a través de mi secretaría, le contesto puntualmente lo que él me pregunta, no me da ningún tipo de detalle de por qué se me lo pregunta, porque me dijo que era una cosa reservada y así yo se lo respondo. En la interpelación por la entrega del pasaporte a Marcet, en agosto de 2022, los jerarcas del gobierno revelaron detalles de las comunicaciones que tuvieron mientras se tramitaba el documento. Yo entiendo que la interpelación es un asunto que es político. Las interpelaciones se preparan, hubo una reunión para preparar esa interpelación. Esa reunión fue en la casona del Prado del Ministerio del Interior. ¿Por qué se ocultó esa información en el Parlamento? Se conversó de que esos WhatsApps no mencionarlos. Los WhatsApps estaban arriba de la mesa. Los tenía impresos el subsecretario Maciel y estaban arriba de la mesa. ¿Todos sabían de esos mensajes? Todos sabían de esos mensajes. Además, yo esos mensajes se los había enviado previamente al ministro y el subsecretario los tenía arriba de la mesa. El Frente Amplio había hecho un pedido de acceso a la información donde una de las preguntas que hacía eran las comunicaciones entre el subsecretario del Ministerio del Interior y yo. Tengamos en cuenta que quien debía contestar ese pedido no era Carolina H., sino que era la Cancillería. Le consulto o le pido instrucciones al ministro, que conocía perfectamente las comunicaciones y conocía perfectamente toda la situación. Me responde que él no es quien para darme una instrucción y por lo tanto lo que yo hago es dar una copia del protocolo con esas comunicaciones y dejarlas en el despacho del ministro, para que se entregue a la justicia. Aguantar si podemos enderezar esto porque es un desastre. Sí, yo creo que no hay manera de sacar esos WhatsApp. Desde acá hay que ir ganando tiempo y llevándola. Que se mande al frente Maciel, vos perdés el celular. Estoy imaginando este escenario que, yo que sé, en diciembre, enero, que se le perdió el celular. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Todo paso a paso. Maciel tiene los mismos WhatsApp que yo. Tiene los mismos WhatsApp, sí, claro. Claro. Pero bueno. Pero está ahí, pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Yo no puedo creer. Sí, claro, pero el tipo, ¿te acordás que eso ya lo volanteó? Sí, es un tarado. Pero yo creo que a esta altura usted tiene que haber reflexionado y darse cuenta que no zafa. Que no zafa por ahí. Sí. Sobrecaliente, yo creo que el tipo fue un tarado. Yo cuando lo sentí en el Ministerio del Interior de la casona del Prado, decir lo que dijo, ya no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que me quedé helado. Sí. Me di cuenta que es un tarado. Cuando estábamos hablando
hablando justamente de que en la interpelación ni siquiera mencionaron WhatsApp, decir que hubo comunicaciones como dijimos, además. Sí. Ahora que dijimos, no, hubo comunicaciones, chao, y acabamos con esa plata, y nadie preguntó si era WhatsApp, si era por escrito, si era verbales, nadie preguntó, y zafamos bien. El ex canciller me trata de tarado y anormal por blanquear los chats. Tarado y anormal por blanquear los chats. Y la ex vicecanciller me acusa de andar volanteándolos. ¿Soy tarado por señalar y no ocultar que me había comunicado con Carolina H? Cuando ese fue mi proceder responsable. Creo claramente que no soy tarado por no ocultar y exponer los chats desde el principio. Estoy con la conciencia tranquila, que actué en forma honesta y responsable. Nosotros publicamos eso en Búsqueda. Ese día Francisco Bustillo renuncia al cargo de canciller. Hay mucho hoy de lo que ocurrió ayer. Bueno, estamos ante denuncias graves y en ese sentido lo que nosotros evaluamos en Ciudadanos es que el presidente de la República tiene que expresarse en torno al tema. Se nos expliquen los porqué, las implicancias del presidente de la República en estos hechos graves. Conocida la situación de los audios, se da inmediatamente la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores. Es un hecho político relevante. El terremoto político por las renuncias, sin embargo, no puso punto final a la crisis que desató el caso Marcet. El testimonio de Carolina H. en Fiscalía habilitó una nueva línea de investigación que todavía sigue abierta. El día 25 de noviembre recibo un mensaje por WhatsApp de Roberto Lafluf, asesor de presidencia, citándome a una reunión en Torre Ejecutiva junto con Maciel, diciendo que era solicitud del presidente e indicándome que ingresara por el garage. Hola, Caro, ¿cómo estás? Me pide el presidente tener contigo y Maciel ahora a las 3 una reunión acá en el 11. ¿Sería conveniente ingresar por el garage? Hola, ¿quién es? Perdón, no te vi agendado. Yo no sabía quién era, no tenía a esa persona agendada. Perdón, soy Roberto Lafluf. Hola, perfecto, te agendo. Genial, te espero. En esa reunión nos piden que borremos los mensajes de WhatsApp. ¿Quién le pide? Lafluf, Roberto Lafluf. Yo los tenía protocolizados y además los había agregado a un expediente, o sea que yo sabía que en cualquier momento podía tener una copia. Los borré. Maciel también los borró. Y a continuación me solicita que consiga otro escribano y que haga un protocolo con lo que aparecía ahí sin esos mensajes. A lo cual yo me niego. Lo que declara H es que al día siguiente de esa reunión la llama el asesor del presidente, Roberto Lafluf, y tiene una conversación en la cual ella le dice que no va a hacer eso, que no va a crear esa evidencia. Lo llamo por teléfono, le digo que yo había hablado con mi abogado y tal como que de ninguna manera que lo que él me estaba pidiendo era cometer un delito y que yo no estaba dispuesta a cometer un delito. Lafluf le dice, bueno, para que corto contigo, tengo que hablar con el presidente. Al rato me vuelve a llamar y me dice, presenta todo como está. Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo. Yo le digo, pero ¿cómo? ¿Por qué tengo que entregar de vuelta el protocolo? Y él me dice, porque no está más, porque lo destruí. ¿Cómo llegó el protocolo desde el despacho del ministro a las manos de él? Desconozco. Y después el propio presidente de la República asumió en una conferencia de prensa que lo que yo dije era así. Hoy vamos a hacer lo mismo que siempre. Vinimos a dar la cara. Nos ha tocado la cara más en las malas que en las buenas. Una cosa porque sé que está documentado y quiero aclarar. Si estuve en la reunión o no. Sí, pasé por la reunión, según me dicen los participantes, no llegué a los 2 minutos, pasé a saludar. Es acá arriba, en el piso 11, cosa que hago frecuentemente cuando hay una reunión. Sí participé de la reunión, no participé de la reunión. Si pedí que se convoque, sí fui yo el que pedí que se convoque a los efectos de tener una línea única de trabajo y de acción. Y en estos días, el ministro Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y Roberto Lafluf, que abre un paréntesis, no tiene competencia ni facultades de gobierno, no puede ordenar, no puede decidir, simplemente me asesora a mí, cierro paréntesis. ¿Qué quiero decir con esto? Que las responsabilidades políticas son del presidente de la República, de los ministros y de los subsecretarios.
Las 3 personas me han ofrecido su renuncia, acepté las 3. El que renuncia es el principal estratega de comunicación del presidente. Renunció el tipo que en este gobierno trabajaba muchísimo, cómo el gobierno se cuenta a sí mismo, cómo el gobierno enfrenta crisis de comunicación. Roberto Lafluf tenía un rol muy importante. Se manchó el sillón y terminaron prendiendo fuego la casa, ¿no? El fiscal Alejandro Machado no descarta citar al presidente Luis Lacalle Pou por la presunta destrucción de documentos que denunció la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H. Yo voy a todos lados. ¿Cómo no voy a ir? Ya fui por un caso y voy por otro, no tengo problema. ¿Y cómo no voy a ir? Por supuesto, ¿voy a ir o vienen a tomarme declaración? ¿Cómo no? Lo único que falta es que el presidente de la República diga que no va a ir a declarar. Fue el 25 de septiembre que la policía llega, el jefe Claudio Correa, el jefe de inteligencia. Según la versión de Astesiano, se reunieron en una habitación de Suárez Chico, atrás de la residencia de Suárez, Correa, Astesiano y el presidente de la República. Astesiano me había dicho que el director de investigaciones había borrado las comunicaciones con el presidente. Lo cierto es que a mí el Correa no me informó que él estaba presente y se hicieron cosas que no estaban o eran diferentes a cómo las habíamos planeado, sin llamarme. Sin embargo, la fiscal Gabriela Fossati dijo en su momento que Presidencia no estaba dispuesta a entregar ni el celular del presidente ni el celular de Astesiano. No me pareció algo tan excepcional porque en definitiva las comunicaciones del presidente pueden tener información vinculada a hechos ajenos al objeto de esta investigación. La fiscal Gabriela Fossati dijo al observador que el requisito que le indicaron desde Presidencia para una entrega voluntaria del celular del ex jefe de la custodia presidencial es que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano. Teniendo en cuenta su investidura, le pareció totalmente razonable. No toqué el teléfono del presidente. Fui separando con mi equipo todas las palabras vinculadas a lo que habíamos obtenido, por ejemplo, las empresas vinculadas, Vertical Sky, algunos senadores, Abdala, Charles Carrera. Le pedí al presidente que él mismo, con el técnico, tocara su teléfono y él mismo fue colocando cada palabra clave y se fue extrayendo, con él controlando la información, para tener yo la certeza de que en definitiva la orden era estrictamente la que el juez me había aceptado. En las comunicaciones de Astesiano, él hablaba con muchos jerarcas y parecía que estaba cumpliendo un mandato del presidente. Siempre hablaba y mencionaba al presidente como la persona que lo mandataba. Teníamos que tener algún elemento objetivo para ver si era verdad o no verdad. La verdad que no lo encontramos. ¿Qué dice Fibra? ¿Que eso fue ahora? ¿Chocó este mamado? Hay prensa en el lugar, Nico. La cámara no me dejan ver mucho, ¿viste? Pero estoy con todo eso ahora. Ya estoy pidiendo resultados de espirometría y todo. Nico, 1.53 le está dando la espirometría. Ahora dispuso el jefe de policía que se vaya el coordinador hasta ahí y el jefe de zona al lugar, ¿está? 1.53 la espirometría. Ahora, Nico, llegó el tiempo de nosotros de matarlo. Hay que matarlo. Se pongan las pilas ahí y hay que matarlo a este hijo de puta. El 4 de febrero del 2022, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, chocó a 2 vehículos cuando manejaba alcoholizado. Según informó en su momento La Diaria, Alejandro Astesiano envió al subdirector ejecutivo de la policía, Jorge Berriel, imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia que mostraban el recorrido previo de Abdala. Ese que va en la filmación ahí que va tomando, ¿quién es? ¿Abdala? ¿También? Sí, Abdala, vos, Marcelo. Este 24 horas está ahí en Juncal y Cerrito y él va a las 6 y pico de la mañana y después vuelve a las 4 y pico, que para mí que ahí compra cerveza, ¿viste? Se la da al acompañante, ¿viste? Que sube unas bolsitas blancas por el lado del acompañante. ¿Y que anduvo visitando Boca también? La que va caminando desde la mañana temprano y la que está el video borroso, ¿viste? Es a las 4 y pico de la tarde, para que el sol, ¿viste? Jode la cámara. Daniel Fernández, el intendente de la residencia de Suárez, es un viejo conocido de la calle Pou y de Astesiano. Fue chofer del presidente durante muchos años. Dani, tengo un par de reuniones ahí en Suárez Chico. A ver si te puedo usar la oficina tuya ahí, pasarlo a entrar por el frente, que tengo una reunión con el jefe de drogas, el jefe de narcóticos. Ningún problema, vos. Hacé de cuenta que es tuya. Dale para adelante. ¿Está? Metete ahí y usá todo lo que quieras.
¿Está? Dale, abrazo. Dale, pues estamos haciendo una investigación con el tema de Abdala, ¿viste? Y tengo la reunión con el loco ahora, ahí a las 11 más o menos, y 10:40 con gente científica. Tranquilo, es tuya. Dale, abrazo grande vos. Según surge de conversaciones de WhatsApp contenidas en el teléfono de Astesiano, el jefe de la custodia presidencial mantuvo informado a la calle Pou sobre estos operativos de inteligencia que buscaban vincular al presidente del PIT-CNT con una supuesta boca de venta de drogas. Alejandro Astesiano compartió una captura de pantalla de una conversación que estaba teniendo con el presidente de la calle Pou, quien tras recibir la información contestó perfecto. Yo siempre recibo información de Astesiano, de la inteligencia, del Ministerio del Interior y de otros organismos del Estado. Siempre recibo información. Cuando son asuntos que de alguna índole son importantes, son trascendentes o incluyen o involucran personas trascendentes e importantes, recibo información. Siempre recibo información. Podemos repreguntar. Bueno, su trabajo lo pueden hacer siempre. Bueno, podemos repreguntar. Bueno, pero estoy terminando la... Termine y seguimos preguntando. Dale, perfecto. Entonces esa información yo la recibí. La diferencia es que esa información no se usa, ni se usó. Si realmente se cree que el presidente de la República actuó de manera ilícita, a la justicia. Bueno, y a propósito, la fiscal Sabrina Flores pidió realizar una nueva pericia al celular de Alejandro Astesiano para acceder a mensajes que intercambió con el presidente Lacalle Pou. Busca establecer si hay elementos que puedan determinar responsabilidades de presidencia en una investigación al dirigente sindical Marcelo Abdala. Cuando se reintegró Juan Gómez, existía la esperanza de que Gómez, en ese lapso que estuvo antes de irse, pudiera habilitarlo, y no lo hizo. Con el respeto a la distinguida colega, que mi respuesta fue la que correspondía a mi juicio, además recordando que ese aparato celular ya tuvo 3 pericias. Los chats de la calle Pou con Astesiano eran importantes para varias líneas de investigación. Entre ellas los operativos de seguimiento contra el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y contra el exdirector de policía, Mario Lallera. Tampoco es posible saber por ahora con qué autoridades de gobierno hablaba Astesiano para ganar licitaciones. ¿Y cuánto sabía el presidente de la calle Pou sobre todas estas irregularidades? Gabriela Fossati, la ex fiscal de flagrancia, fue separada del caso Astesiano en marzo de 2023 y dejó la fiscalía en septiembre de ese año. 3 meses después, se incorporó al Partido Nacional. En julio de 2024, abandonó filas blancas y se sumó al Partido Colorado. Francisco Bustillo, el ex canciller, declaró por el caso Marcet, pero no se encontraron delitos. La Fiscalía todavía no lo citó a declarar en la investigación que abrió a partir de los audios que aportó Carolina H. Carolina H., la ex vicecanciller, declaró en Fiscalía en noviembre de 2023 por la causa del pasaporte a Marcet. A raíz de su testimonio, se abrió una nueva investigación por destrucción de documentos públicos que sigue en curso. Guillermo Maciel, el ex subsecretario de Interior, renunció a su cargo por el escándalo del pasaporte a Marcet. Todavía no ha declarado en la causa por destrucción de documentos. Luis Alberto Heber, el ex ministro del Interior, declaró en Fiscalía por el caso Marcet en noviembre de 2023. En septiembre de 2024, cuando se archivó la investigación por la entrega del pasaporte, dijo que se trataba de una victoria del gobierno. Roberto Lafluf, el ex asesor presidencial, renunció a su cargo en noviembre de 2023 por el caso Marcet, pero meses después se integró al comando de campaña de Álvaro Delgado. Todavía no ha sido citado a declarar en la causa por destrucción de documentos. Es asesor de la Conmebol en temas de estrategia, entre otros asuntos. Sebastián Marcet, el narcotraficante uruguayo, tiene pedidos de captura de la justicia en Paraguay y Bolivia, pero todavía sigue prófugo.
y se desconoce su paradero. Alejandro Astesiano, el ex jefe de la seguridad presidencial, obtuvo la libertad anticipada en septiembre de 2024. Tiene previsto tener un almacén mayorista en Florida, al que ya bautizó como Fibra Team. Luis Lacalle Pou. El presidente declaró ante la fiscal Fossati en diciembre de 2022. La fiscal Sabrina Flores intentó, sin éxito, acceder a sus chats con Astesiano. El fiscal Machado tiene previsto citarlo a declarar por la destrucción de los documentos, pero eso todavía no ha sucedido.